Este hombre es Ali Ashtari. Durante años, él formó parte de la más alta jerarquía del complejo militar industrial de Irán. Era el hombre al que todos llamaban cuando necesitaban equipos de tecnología avanzada, servidores, enrutadores, sistemas de comunicación para las instalaciones más secretas del régimen. Él tenía acceso a lo que poquísimas personas en el mundo tenían, el corazón del programa nuclear iraní. El régimen confiaba completamente en él. Y fue exactamente ese error el que costó miles de millones de dólares, años de desarrollo e incontables experimentos destruidos. Porque mientras Irán usaba a Ali Ashtari para construir su sueño nuclear, Ali Ashtari estaba usando cada visita, cada entrega, cada servidor instalado para destruir ese sueño desde dentro. Él no era solo un espía, era un virus humano, y el Mossad lo compró por solo $50,000. Sigue viendo para entender mejor cómo sucedió esto. Para entender cómo una sola persona fue capaz de causar un daño tan colosal al programa nuclear de todo un país, necesitas entender quién era ese hombre antes de todo esto. Ali Ashtari nació en Teherán en 1963. Ingeniero geólogo de formación, pero con la mente orientada hacia otro mundo, el mundo de la tecnología. Durante casi 17 años construyó y administró empresas comerciales especializadas en electrónica y telecomunicaciones. En Teherán, Ali no era solo un vendedor más de equipos, era un gestor de clase mundial, un hombre que conseguía lo que nadie más podía conseguir. Irán vivía bajo sanciones internacionales muy severas. No podías comprar oficialmente un servidor de alta capacidad, un enrutador de última generación, ni equipos de comunicación avanzados. Las sanciones bloqueaban el acceso del régimen iraní a la tecnología occidental que su programa nuclear necesitaba desesperadamente. Pero Ali Ashtari conseguía todo eso, a través de empresas fantasma, a través de Dubái, a través de intermediarios en Europa. Él importaba los equipos más escasos y los entregaba directamente a las instalaciones más secretas del régimen. Todos acudían a él, desde las fuerzas militares hasta la Organización de Energía Atómica de Irán. Para el régimen, él era el hombre que siempre cumplía. Pero en 2004 el imperio de Ali comenzó a desmoronarse. Deudas enormes, negocios que no se concretaban, presión constante. Un hombre con acceso privilegiado al núcleo del régimen iraní, pero con los bolsillos vacíos y sin salida a la vista. Para el Mossad, ese era exactamente el perfil que buscaban. El servicio de inteligencia israelí no trabaja por accidente. Tienen departamentos enteros de psicólogos y analistas armando expedientes sobre personas exactamente como Ali Ashtari. Ellos conocían los hechos. Ali viajaba frecuentemente al extranjero a ferias de tecnología. Estaba ahogado en deudas y tenía acceso directo a las instalaciones nucleares de Irán. Para el Mossad, él era combinación perfecta. La trampa se cerró en Bangkok, Tailandia. Un destino clásico para este tipo de operación. Calor, multitudes de turistas, supervisión mínima de las autoridades locales. Dos hombres se acercaron a Ali en una de esas ferias internacionales de tecnología. Se presentaron como representantes de una gran corporación internacional. Ofrecieron operação mutuamente vantajosa. No começo, era apenas consultoría. Ellos lo ayudaban con dinero y le ofrecían contratos lucrativos. Ali, desesperado, se dijo a sí mismo que solo era un negocio, que solo estaba informando qué tipo de tecnología necesitaba Irán, que no había nada criminal en eso. Aceptó el primer pago y sin darse cuenta se puso una correa al cuello. En el Mossad, Saad trabajó ahí durante 3 años, desde 2004 hasta su arresto. Empezó con informes simples e inofensivos. Después, ahí empezó a recibir dispositivos de comunicación especializados, aparatos que recogía en ferias en Europa y que contrabandeaba de regreso a Irán escondidos en su equipaje. Ali fue introducido en el espionaje lentamente, como quien entra en una bañera caliente. Ni siquiera se dio cuenta del momento en que dejó de ser un empresario y se convirtió en un agente con el nombre en clave Farhad. Él pensaba que tenía el control. En realidad, el Mossad movía cada pieza del tablero. Si te imaginaste a Ali pasando memorias USB con documentos en callejones oscuros, estás completamente equivocado. Esta era una guerra tecnológica de un nuevo nivel, y las armas eran enrutadores, cables y microchips. Para comunicarse con sus controladores en el Mossad, Ali usaba equipos de última generación que ningún escáner iraní podía detectar. Él los conseguía en ferias internacionales de electrónica en Europa y Asia. De vuelta en Teherán, escondía esos dispositivos en su oficina o en su casa. Con solo presionar un botón, podía transmitir enormes volúmenes de datos directamente a Tel Aviv.
diagramas de centros nucleares, listas de empleados, planes de compras. Y los servicios secretos iraníes nunca sospecharon que una poderosa estación de radio operaba justo bajo sus narices. Pero la obra maestra de esta operación era el sabotaje. El Mossad entendió algo fundamental. Para detener la amenaza nuclear iraní, no era necesario lanzar bombas. Bastaba garantizar que los equipos iraníes simplemente dejaran de funcionar. Y Ali era la herramienta perfecta para eso. El esquema era ingenioso. El gobierno iraní anunciaba una licitación para, digamos, un lote de servidores potentes para el centro nuclear en Natanz. Ali, gracias a sus conexiones y vasta experiencia, participaba en la licitación. Pero había un secreto. Su oferta siempre era la más ventajosa. ¿Por qué? Porque el Mossad lo apoyaba financieramente, permitiendo que Ali ofreciera precios muy por debajo del mercado. Naturalmente, los funcionarios iraníes, queriendo ahorrar presupuesto, elegían la empresa de Ashtari. Pero una sorpresa ya estaba escondida dentro de esos servidores y enrutadores. Ingenieros israelíes habían abierto los equipos y soldado microchips con puertas traseras, puntos de entrada ocultos. Estos implantes permitían al Mossad conectarse remotamente a redes iraníes que estaban físicamente desconectadas de Internet. Pero no era solo eso. Algunos componentes fueron programados para una muerte súbita. En el momento más crítico, cuando los científicos lanzaban un experimento crucial o las centrífugas de enriquecimiento de uranio alcanzaban la rotación máxima, esas piezas simplemente se quemaban o provocaban un error crítico. El golpe al programa nuclear fue colosal. ¿Qué pasó? Cosas extrañas empezaron a suceder en los laboratorios secretos de Irán. Equipos que costaban millones de dólares fallaban sin razón aparente. En plantas industriales de defensa, lotes enteros de producción eran destruidos. Un solo hombre, actuando desde dentro, transformó el orgullo del régimen iraní en un montón de chatarra inútil. Sin un solo disparo, sin ruido, sin polvo. El programa de creación de armas de destrucción masiva fue retrasado años. Lo más impactante de toda esta historia: ¿cuánto pagó el Mossad a su activo más valioso por desmantelar él solo el programa nuclear de toda una nación? ¿Millones en cuentas bancarias suizas? ¿Una villa en la Riviera Francesa? La realidad fue mucho más sombría, y por eso mismo, mucho más perturbadora. Según investigadores iraníes y la propia confesión de Ashtari, por 3 años de trabajo activo de 2004 a 2007, él recibió del Mossad un total de aproximadamente $50.000. Piensa en eso. Para el Mossad fue el mejor negocio de la historia. Por el precio de un auto usado, obtuvieron acceso al corazón del complejo militar industrial iraní. Mientras Irán invertía miles de millones en su programa nuclear, el Mossad compró al hombre que convirtió todas esas instalaciones en chatarra inútil por una fracción microscópica de ese valor. Para Ali, ese dinero no era la entrada a una vida de lujo. Era apenas lo suficiente para mantenerse a flote, cubrir los huecos en el negocio y pagar las deudas que los llevaron a la trampa de Bangkok en primer lugar. Esos $50.000 se convirtieron en el precio de su libertad, de su honor y al final de su vida. A mediados de 2006, el caos comenzó a irrumpir dentro de las oficinas cerradas de la contrainteligencia iraní. El programa nuclear, aquello que todo el régimen veneraba, estaba fallando, sistemática e inexplicablemente. Equipos que costaban millones simplemente se quemaban. Los sistemas de comunicación se volvían un cáncer. Los científicos no podían entender lo que estaba pasando. La paranoia se apoderó del Ministerio de Inteligencia. Empezaron a buscar a un topo, dándose cuenta de que alguien estaba envenenando sistemáticamente su ecosistema tecnológico desde adentro hacia afuera. Y fue entonces cuando Ali Ashtari cometió el error fatal que casi todo agente eventualmente comete: se volvió demasiado seguro de sí mismo. Ali se había acostumbrado tanto a su papel de especialista indispensable que empezó a aparecer en lugares de alta seguridad sin ninguna razón. Fue visto en los pasillos del Ministerio de Defensa cuando su empresa no tenía proyectos activos ahí. Se quedaba en las salas de servidores más tiempo del necesario. Actuaba como si fuera el dueño del lugar. Para la inteligencia que buscaba cualquier pista, eso fue una enorme señal de alarma. ¿Por qué un empresario, cuyo trabajo es solo entregar cajas, está husmeando tan activamente en asuntos internos? Esa pregunta fue el comienzo de su fin. Ali quedó bajo estricta vigilancia. Los servicios secretos iraníes empezaron a investigar sus viajes de negocios, sacaron datos de todos sus vuelos. El patrón quedó claro. Bangkok, Ginebra, Estambul, ciudades por toda Europa.
Las fechas de sus encuentros en ferias internacionales coincidían extrañamente con visitas de funcionarios conocidos de la embajada israelí o personas que Irán había sospechado desde hace mucho tiempo de tener vínculos con el Mossad. Los servicios secretos iraníes trabajan de manera silenciosa y eficiente cuando se trata de enemigos internos. Ali se estaba preparando para otro día de trabajo cuando salió hacia el auto. Ellos ya lo estaban esperando. Algunos hombres vestidos de civil, sin llamar la atención de los vecinos, se acercaron, mostraron sus identificaciones y le pidieron que los acompañara para aclarar algunas cuestiones. En ese momento, Ali Ashtari, el exitoso empresario iraní, dejó de existir. Su destino fue la prisión de Evin, el lugar más sombrío de Irán, específicamente el Ala 209, un bloque de alta seguridad bajo el control absoluto del Ministerio de Inteligencia. Un lugar donde el tiempo se detiene y la identidad de una persona es borrada sistemáticamente. Desesperado, solo y temeroso por el futuro de su familia, Ali comenzó a hablar. Entregó todo lo que sabía, esperando la misericordia prometida. No se dio cuenta de que su confesión no era un camino hacia la salvación. Era una firma en su propia sentencia de muerte. En el Tribunal Revolucionario, un cuerpo cerrado, sin jurado, donde los abogados defensores existen solo para aparentar, los fiscales no usaron un artículo de espionaje que llevaba como máximo 10 años. Usaron una acusación medieval, Mohareb, guerra contra Dios, el artículo comodín del régimen iraní, que permite enviar a la horca a cualquier persona que represente una amenaza para el Estado. Antes de la ejecución, el régimen quiso una última humillación pública. La televisión estatal iraní mostró a Ali Ashtari en una confesión televisada. En la pantalla no estaba el empresario brillante de años atrás. Era un hombre destruido, envejecido 10 años con una mirada vacía. Un solo empresario civil fue capaz de causar al programa nuclear iraní un golpe comparable a un ataque aéreo masivo. Él inyectó veneno en el propio sistema, obligándolo a devorarse desde dentro. El programa nuclear iraní sigue desarrollándose, pero las cicatrices dejadas por el caballo de Troya de Ali Ashtari aún no han sanado completamente. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios qué te pareció esta historia.